Bueno, fíjense que la Asociación de Fiscales muestra su preocupación por alto porcentaje de amenazas a asociados. Lo mismo ocurre con jueces, funcionarios que ejercen en la macrozona sur de nuestro país, que se encuentran hoy con teletrabajo por temor a algunas amenazas. Y también sucede en el norte de nuestro país. Vamos a hablar con el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial. Está Patricio Aguilar. Hola, Pato, ¿cómo te va? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Rodrigo, un gusto saludarte. Igual, gracias por estar también. Y está el presidente de la Asociación de Fiscales, el fiscal Francisco Bravo. Francisco, ¿cómo le va? Un gusto. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, gracias por la invitación. Todo lo contrario, ustedes a todos por estar acá. Bueno, hace aproximadamente 3 semanas se realizó una encuesta hecha por la misma Asociación de Fiscales entre los asociados, más del 90% de los fiscales de Chile, que reveló que el 30% de ellos o su entorno familiar ha sido amenazado o agredido por las labores propias del cargo. Además, más del 85% indicó que las condiciones o medidas de seguridad son precarias o inexistentes. ¿Cómo se puede entender eso, Pato Aguilar? Son números altísimos, realmente sorprendentes, Pato. Sí, bueno, mira, Rodrigo, la verdad es que nosotros venimos trabajando este tema hace ya largo rato dentro del Poder Judicial. Nosotros somos la Asociación de Profesionales del Poder Judicial y estamos a cargo de la gestión y administración de los tribunales. Entonces, nosotros hemos venido pesquisando, digamos, este problema. Ya desde el año 2021 creamos un comité interno de seguridad, le pusimos, en donde hay varios directivos nacionales y regionales de nuestra asociación. Y efectivamente hicimos una encuesta primero. Partimos haciendo una encuesta a nivel nacional. Nos contestaron más de 156 tribunales, ¿no es cierto? Cómo se veía la percepción respecto a la seguridad y la infraestructura que pudiese ser afectada por estas situaciones de agresión, ¿no es cierto?, hacia los tribunales y las personas que trabajan adentro. Y con sorpresa nos dimos cuenta de que no existía ni siquiera un protocolo nuestro interno para poder abordar esa situación. Por ese motivo, nosotros en mayo, la primera semana de mayo, fuimos presencialmente, de manera anónima, no quisimos hacer ese recorrido con mucha información previa para evitar, obviamente, esta sensación, ¿no es cierto?, de que uno va a hacer un levantamiento. Nosotros quisimos ir de manera muy anónima, fuimos durante una semana a toda la jurisdicción de Concepción y de Temuco y pudimos constatar efectivamente lo que nos habían contestado en esa encuesta ya en el año 2021. Entonces esto se lo pusimos en conocimiento a la Corte Suprema porque estábamos bastante preocupados de cómo se está viviendo y cuál es la sensación que hay tanto de jueces, profesionales de la gestión y funcionarios y funcionarias del Poder Judicial. Entonces, claro, ahí hay un tema. Podemos hablar sobre esto por un rato. Sí, claro. Y como fiscal, bajo esa mirada, Francisco, amenazas particularmente en la macrozona sur de nuestro país y en qué se llevan a la realidad, en qué se pueden especificar para que la gente comprenda, ¿son tan reales? Rodrigo, sí, tú aludías a una encuesta. Nosotros hicimos encuestas a principios del mes de junio, la última semana de mayo, principios de junio, ¿ya? Contestaron, nosotros somos 770 fiscales en todo el país, los asociados son 705, o sea, el 90% de los fiscales de Chile forman parte de nuestra asociación de fiscales. Y los que contestaron la encuesta, para ser muy precisos, fueron alrededor de 460 fiscales, lo que es una cifra muy demostrativa en todo caso. Y de eso, como tú decías, el 38% en rigor, sumando a las personas que fueron amenazadas y agredidas en el ejercicio de sus funciones, de esos 460, 38% señala haber sido amenazado o agredido en el ejercicio de su función. Como tú indicas, nosotros no hicimos en todo caso una desagregación de la información, porque a nosotros lo que nos interesaba era tener una visión general. Y como tú indicas, cerca del 88% percibe, esto es naturalmente una respuesta de percepción, percibe que las condiciones de seguridad son precarias o inexistentes. No solo la macrozona sur, Rodrigo, es también fiscales que están en el norte de Chile y hay un caso muy complejo. Yo estuve en la reunión con el presidente de la Corte Suprema el día jueves y le expresé esta situación en el Tribunal Oral de Iquique. A fines de un mes atrás aproximadamente, una colega que estaba en un juicio, se sienten disparos desde fuera del tribunal
y luego sabemos que un imputado que había salido del tribunal es ajusticiado. Esa colega, después de su juicio, tuvo que salir por la misma puerta donde ingresó. Es decir, no se activó ningún protocolo, y esto no estoy responsabilizando al Poder Judicial, no se activó ningún protocolo de seguridad, no solo para la fiscal, sino en general para todos aquellos que están al interior de los tribunales, el público, los jueces, el defensor, etc. Incluso hay grabaciones de esa situación. Y el juicio siguió y se terminó, y la fiscal se fue por la misma puerta donde había ingresado. Bueno, el presidente de la Corte Suprema se mostró bastante sensible respecto de esto. Nosotros básicamente lo que estamos pidiendo son cosas muy simples respecto de esto, de la comparecencia de los tribunales. Accesos diferenciados al público y básicamente la posibilidad de estacionarnos al interior de los tribunales. Pero fiscal, en términos básicos, en términos simples, y le agradezco mucho que también lo haya puesto en las regiones distintas, donde no solamente en una, que es la macrozona sur, sino que también el norte, me imagino por las bandas criminales internacionales que también ingresaron. O sea, en palabras simples, ¿hay mucho temor de hacer su pega? Mira, nosotros sabemos que este trabajo tiene aparejado una situación de riesgo, porque trabajamos con el delito, en definitiva, perseguimos a personas que cometen delitos, y en ese contexto sabemos que no estamos trabajando, digamos, en una zona de confort absoluta, y lo tenemos sumamente asumido. Pero hay situaciones que, digamos, traspasan esos límites. O sea, cuando un fiscal es amenazado de muerte, cuando hay un cartel en la zona sur que dicen conocemos bien a tu familia, conocemos a tus hijos, estamos hablando de otra cosa. O sea, nosotros no tenemos tampoco piel de superhéroes, digamos, no corresponde, y el Estado tiene que hacerse cargo de la seguridad de los agentes de persecución penal en general y de los que están trabajando en el sistema de justicia. No solamente hablo de los fiscales. O sea, y no solamente de los fiscales, Rodrigo, Patricio, estamos hablando también de sus familias. Porque un fiscal que es amenazado, las consecuencias no las sufre solo él, las sufre su entorno familiar, sus hijos que van al colegio, su señora, su marido, su pareja que va a estar trabajando en otro lugar, particularmente en provincias en donde el fiscal es conocido por todo el mundo. En una ciudad como Arica, como Curicó, como una ciudad como, qué sé yo, como Iquique, el fiscal es una figura conocida. Quizás en Santiago algunos fiscales son conocidos, pero en general la mayoría pasamos, entre comillas, más inadvertidos. Pero en las zonas en donde también, en la zona norte, todo lo que es la región de Arica, Tarapacá y Antofagasta, donde estamos en un trabajo muy complejo contra el crimen organizado, naturalmente los fiscales que trabajan en esas áreas están muy expuestos. Claro. Un dato que nosotros nos alertó, perdona que me entienda un poquito, los últimos 2 meses, Rodrigo, esto es un público, digamos, han matado a 3 fiscales en América Latina. Al fiscal Pachi, que fue muy conocido por la situación que lo mataron mientras estaba en su luna de miel en Colombia, a una fiscal de Honduras y una fiscal de Ecuador. Eso a nosotros nos tiene muy preocupados porque la situación del crimen organizado ya penetró en Chile. Estamos, creo, a tiempo de poder parar esto. Y creemos que aquí tienen que asumir la responsabilidad el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Estado para hacer una persecución eficiente, pero también para proteger a aquellos que estamos haciendo esa persecución. Si no, vamos a tener situaciones que ojalá no ocurran. No ocurran, lo que no será Patricio, como la que le ocurrió a estos fiscales. Con lo que menciona el fiscal Bravo, ¿uno puede entender, colegir, que el crimen organizado derechamente quiere infiltrarse en el Poder Judicial? Bueno, mira, esa es una realidad no solo para Chile, sino que toda Latinoamérica, y en particular, evidentemente, nosotros ya hemos podido tomar conocimiento de que efectivamente hay bandas organizadas y mafias que van a intentar infiltrar, ¿no es cierto?, distintos órganos persecutores y fiscalizadores del país. Esto no es ajeno al Poder Judicial para nada. Por lo tanto, nosotros nos hemos preparado, hemos tomado ciertos resguardos precisamente para poder evitar situaciones. Y decir, mira, una de las mejores formas de evitar esta infiltración es tener varios controles cruzados. Para eso, entonces, las gestiones de los tribunales en particular se tienen que preocupar mucho, ¿no es cierto?, del control de la agenda, de cómo va, ¿no es cierto?, la tramitación de las causas, y evidentemente mantener las reservas de la información que sale a la luz pública. Recientemente la Corte Suprema también sacó un auto acordado en que se va a regular, ¿no es cierto?, la anonimación de las sentencias, justamente para poder proteger
información sensible. Entonces, efectivamente nosotros entendemos de que van a haber intentos, por cierto, pero para eso entonces tenemos que reforzar nuestros controles internos. A Dios gracias, nosotros no hemos podido constatar en este minuto que haya algún evento que pudiera dar cuenta de aquello. Nosotros hemos dado una especial preocupación por el tema de seguridad particularmente, y efectivamente, como dijo acá Francisco, la preocupación es, y particularmente en las zonas más rojas, ¿no es cierto?, donde hay más conflicto, sobre todo conflicto étnico, es en los traslados. Si tú te fijas, las personas viven en esas comunidades, nuestros funcionarios, nuestros colegas, jueces, viven en las zonas y por ende tienen que trasladarse a los tribunales, y eso nos preocupa muchísimo porque efectivamente, como son localidades pequeñas, todo el mundo se conoce. Entonces, cuando surgen estas turbas y atacan, ¿no es cierto?, a unidades judiciales, las personas están adentro de la unidad judicial y han habido casos en que han tirado no solo proyectiles, piedras, sino que también ha habido balazos y bombas molotov. Entonces, nuestra preocupación es, primero, evidentemente, resguardar la vida de las personas que laboran en las unidades judiciales para efectivamente puedan desempeñar bien sus funciones. A veces los cordones de carabineros no es suficiente para poder tener ese resguardo y uno se encuentra en situaciones bien especiales porque las personas sienten temor efectivamente cuando ven que atacan con turbas muy grandes a las unidades judiciales, a los tribunales. Vamos a ir a una pausa. Fiscal Bravo, me acaba de escribir un periodista amigo en México que nos está viendo y me dice: Sepu, acá los fiscales andan armados. Andan armados en México. Diga, imagínense fiscales armados en México. Hacemos la pausa. Quiero que me comente eso después, fiscal, y también me comenten un poco lo que está pasando, Francisco y Pato, con el body scam en Gendarmería, que hablamos durante la semana pasada, que hablamos también de la presión que tenían en Gendarmería. O sea, son instituciones, tanto lo que ustedes me mencionan como Gendarmería, que se ven en conflicto también por amenazas de afuera y situaciones tremendamente conflictivas. Hacemos la pausa, me aguantan 5 minutos y volvemos 12:35.